Podemos iniciar, doctor. ¿No? Bienvenidos sean a su salón virtual de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora una clase más de este curso de problemas de ética judicial em, em, electoral. Veo que ya tuvieron una clase de ética y sentido común. Pues esta clase se va a relacionar algo con anterior, porque eh, la, la razonabilidad es finalmente una forma del sentido común. Ya lo veremos más adelante. Y pues quisiera este, comentarles unas cosas primordiales, primero, de lo que se refiere a la ética, que quizá no la habíamos observado desde este punto de vista. Y creo que es de lo más importante y relevante. Hubo una época en la que el ser humano, eh, entre que no conocía correctamente, entre que estaba lleno de esas eh, metodologías que provocan o que son provocadas a raíz de la ignorancia, y entre que no habíamos acabado de domesticar a, a la naturaleza, nos preocupaban mucho las relaciones con los animales. Nos importaba cómo se comportaba el león y la serpiente, el alacrán, el simio, el caballo, el elefante, el oso, la abeja. Eran cosas que nos importaban demasiado. Su comportamiento de estos animales suponía o podía ser un riesgo existencial, incluso antes de domesticar algunas especies para consumo humano. Pues, ¿cuál era la relación del ser humano con las vacas antes de domesticar las vacas? Bueno, las vacas son de Turquía. Entonces, ¿qué hacían nuestros antepasados en Turquía cuando veían una vaca? ¿O qué? O sea, este, nos importaba mucho a nuestros antepasados el comportamiento de esos animales. Nos sigue importando. O sea, gran parte de la ciencia, de la biología, de la, bueno, de muchas ramas de la ciencia se enfocan, preocupan mucho por el comportamiento animal. Hoy por hoy tenemos a las personas que se preocupan por
nuestra relación con el animal, pero desde otro punto de vista. En fin, o sea, antes pensábamos que tenían una voluntad propia, y voluntad propia que se expresaba en las cosas que hacían. O sea, reflejábamos nuestra propia, nuestro propio conducta, comportamiento, manera de ver las cosas en aquellos animales. Y esto se puede ver en muchos relatos antiguos, donde el, eh, tratan de, eh, que pueden acabar siendo fábulas, la relación eh, del ser humano con el jaguar, la relación con ese comportamiento existencial, esa antropomorfización que hacíamos, que le hacemos como que éramos nosotros. No solo estaban los animales, también pues, en el volcán, en la tormenta, en el río, en el mar, en el bosque, en los temblores. Todo eso, todo eso era parte de un mundo mágico. Sí, sí, es muy interesante como en eh, la manera en que lo decimos nosotros en nuestro idioma, naturaleza viene del latín natura y en griego es physis. Desde de ahí viene la palabra física y los estudios de la física. Bueno, physis en griego hace alusión a una naturaleza, sí, pero una naturaleza activa. Es una palabra activa. En cambio, en latín es una palabra pasiva. Según la palabra latina, pues la naturaleza vendría siendo como un escenario donde tienen lugar cosas, pero es un escenario, no. El escenario no actúa. En cambio, en la palabra physis griega sí expresa una, una naturaleza como mágica, que pueden pasar cosas que no entendemos, pero que están ahí. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, mucho tiempo, porque conforme fue domesticando el ser humano a la naturaleza, hemos domesticado en gran parte del entorno natural. Y sabemos por qué llueve y cuándo llueve, y si llueve y dónde llueve, y, y como, como nieva, y qué hacer para resguardarnos de la nieve, qué hacer para conducir un río por el lugar donde queremos nosotros, no donde quiere el río. Bueno, estoy hablando en términos de que el río quiere hacer cosas. Estoy hablando en términos animistas. Como nosotros usualmente usamos la palabra
usamos las expresiones animistas como si las cosas tuvieran voluntad. ¿Cuántas veces no decimos, mi computadora no sirve, no quiere funcionar, como si la computadora quisiera cosas? Bueno, o sea, la verdad es que la computadora no quiere, no deja de querer. Pero eso lo sabemos ahora. Lo sabemos ahora que gran parte del, del mundo externo no es tan mágico como pensamos. Es mágico desde un punto de vista más profundo, muy, muy profundo. Pero en el sentido de que puede cambiar y que ahora el río quiere venir más bravo o el río quiere traer menos agua, eso ya no. Ya sabemos, ya sabemos las causas por las cuales pasan las cosas. Eso finalmente es la modernidad. La modernidad es el conocimiento de por qué pasan las cosas. Y con la modernidad viene un, una tranquilidad. Pasa por esto, no por un fantasma, no. Pasa por una cosa racional que yo sé que la modernidad es, esa comprensión es tranquilizante, pero es más fría. Sin duda que es más fría. Que nos gustaría ciertamente que pues, las cosas pasaran así, pero, pero ya no. Ya hace mucho que hemos domesticado el entorno natural. Es más, los mismos temblores. eh, Estamos haciendo muchos esfuerzos por conocer cuándo va a venir un temblor. Es simplemente las alertas sísmicas, como la de el viernes, creo, pues es un intento de domesticar la naturaleza. Ya sabemos por qué vienen los temblores, cuándo vienen de dónde vienen los temblores. Entonces pongo unos medidores para saber cuándo y por qué va a venir uno para, para refugiarme o para hacer algo al respecto. Sin embargo, esto de que hemos domesticado la naturaleza es algo muy engañoso. O sea, ustedes saben, simplemente piensen que un pinchurriento virus microscópico que solo se puede ver con un microscopio atómico, como es el coronavirus, ha puesto de cabeza a todo el mundo. Ese era una regla. Vean, un milímetro, bueno, ese milímetro, divídelo en 1 millón. Y son los nanómetros. Bueno, un coronavirus mide 2 nanómetros, 2. O sea, no se puede ver ni siquiera con un microscopio tradicional. Es algo muy, muy... Por eso, pues, estamos realmente a expensas de cosas que pasan sin la participación de nuestra voluntad. Es que tratamos de refugiarnos de, de muy distintas maneras, de muy distintos peligros.
casi todos los peligros los hemos domesticado, casi. Hay muchos que no. Por ejemplo, no sabemos cuándo o cómo vamos a resolver el problema del cambio climático. Es más, mucha gente dice que no es un problema. Mucha gente dice que no lo podemos, que no está en nuestra mano resolverlo. Quizás sí, quizá sea correcto que no está en nuestra mano resolver el cambio climático. A lo mejor nunca lo vamos a resolver. Está viendo, pues, eh, ahora con la guerra en Ucrania, simplemente lo que había venido, venlo desde el punto de vista de los presupuestos. Ven, analicen la guerra desde el punto de vista de los presupuestos de las potencias mundiales. ¿Cuánto dedica cada país a armamento y a soldados y a la guerra? Y vemos que hay países, todos los países europeos, que tenían entre 2 y 4% del PIB, lo han aumentado al 5, del 5 a 8%. Es muchísimo dinero. Ese muchísimo dinero está dejándose de invertir en educación, en bienestar. Bueno, Estados Unidos es el país que más invierte en guerra. Pues sí, ellos tienen mucho dinero y Estados Unidos, no les quiero desinformar, ¿no? Pero parece que es el país que en, solito el presupuesto que invierte en, en armas es más o menos un poco menos del doble del presupuesto de todos los demás países del mundo. Entonces, podemos ver que le meten mucho. Y ese dinero, en vez de dedicarse a comprar balas y rifles y tanques, se meterá en educar a la gente, en combatir el cambio climático. Digo, sería sería un panorama muy diferente. Pero pues, es como dice Sazú, Estados Unidos consiguió su puesto como el país con mayor gasto militar del mundo. Destinó 778.000 millones de dólares. Sí, 39% del gasto militar de todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero piensen justamente en eso. ¿Qué pasaría con esos miles de millones de dólares, de euros, si estuvieran metidos en educación, si estuvieran en salud, si estuvieran en otras cosas que no necesariamente fueran someter o matar a otra persona? Otro gallo nos cantaría. Bueno, quién sabe, este, seguramente para cómo es el ser humano, o sea, así como decimos que los Estados Unidos están locos porque meten mucho dinero en eso, pues igual todos, ¿eh? Bueno, o sea, eso nos lleva a un punto, al punto donde quería yo seguir la reflexión, que esto nos muestra otra realidad.
Desde hace muchos siglos, nuestro problema ha dejado de ser la conducta de los animales, cómo se comporta el camello. Hemos dejado de depender de la voluntad de las águilas y de las gallinas. Hemos dejado de depender de lo que se le ocurra al tiburón. Desde hace muchos siglos, tantos que ni siquiera lo recordamos, solo podemos imaginarlo. Nuestro problema no es la conducta de los animales y tampoco, en gran parte, tampoco la conducta de los elementos naturales, la conducta de los ríos, de las tormentas, bueno, las sequías, de, de los temblores, de los tsunamis. Eso más o menos ya si no lo domesticamos, ya aprendimos ya a vivir con eso. Desde hace muchos siglos, nuestro problema es la conducta humana, la conducta de las demás personas, la conducta tuya y la mía, y la conducta de tus papás, de tus autoridades, de los policías, de cualquier persona. Eso es lo que nos preocupa, su conducta. Y pues es un problema de conocer la conducta o domesticar la propia conducta del ser humano. Es un problema que nunca se va a detener, porque, porque vivimos en sociedades exponencialmente crecientes y no sabemos, la verdad, es que no podemos ni nos interesa vivir de otra manera. Está muy lejos el pensar que podríamos vivir solos ahí en un desierto comiendo culebras, eh, vistiendo... no, no. El ser humano vive en sociedad y ese vivir en sociedad nos conduce a que el mayor problema que tenemos es cómo comportarnos en la sociedad. Y pues esto es la ética. La ética es la valoración de la conducta humana. Y pues, mira, fundamentalmente hay dos tipos de ética. En la prescriptiva, que es la más recurrente y más importante, que ponen prescripciones, y la descriptiva. Primero vamos a ir con la ética descriptiva. La ética descriptiva únicamente se basa en la descripción del comportamiento de las personas. No dicen esta conducta es buena o es mala. Simplemente así es. Así es. Y pues sabiendo que así es, sabiendo que así se comporta el ser humano, pues de ahí se sacan pues, algunas consecuencias que pueden derivar en ciertas prescripciones. Pero el enfoque es más bien descriptivo. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta
cómo es cómo se arma el conjunto social, cómo reacciona cada elemento de la sociedad a el estímulo de otro elemento de la sociedad. Y pues de ahí sacamos, si quieren, conclusiones, si quieren, no sacamos ninguna conclusión. El ejemplo más típico de ética descriptiva es la doctrina de Maquiavelo. Maquiavelo no quiere eh, en ningún momento se pretende decir, esto es bueno, y por lo tanto el ser humano tiene que hacerlo porque es bueno. No, no, simplemente dice, el ser humano en sociedad se comporta de esta manera. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, no importa que estés de acuerdo, no importa que no te guste, así es. Bueno, y sabiendo eso, pues vamos a aprovechar el comportamiento de ese ser humano eh, en esos contextos. Por ejemplo, él dice que el príncipe, habla en su libro El Príncipe, este, eh, eh, antepone los fines sobre los medios. Entonces, pues, por ejemplo, te puede decir, como el fin justifica los medios, entonces si yo quiero am, eh, reunir en el seno de la nación rusa también a los otros rusos, que son rusos menores, pero que yo sé que en el fondo se quieren, pero es mi fin, ¿no? Es mi fin y justifica matar a no sé cuánta gente, justifica hacer la guerra, destruir, amenazar. Esa es la visión de eh, una visión maquiavélica que parte desde la perspectiva de la simple descripción. También tenemos otras éticas, no sé si podemos llamarlo ética, otros pensamientos descriptivos. Uno de los más importantes que tenemos es las teorías capitalistas. Las teorías capitalistas se distancian de las socialistas, no porque uno quiera que el rico poner em, sobre todo a los ricos y odia a los pobres, y otro odia a los ricos y ama a los pobres. No, no. O sea, un capitalista, el capitalismo es una descripción de los mecanismos económicos. Punto. En cambio, el socialismo es una prescripción. Te dice, parte de una idea de que de lo bueno y lo malo, y, esto es lo bueno. Por lo tanto, el mundo se debe comportar como yo pienso que se debe comportar. Se debe ajustar a lo bueno.
Un capitalista te diría, bueno, el capitalismo finalmente viene siendo una receta. Un capitalista únicamente te dice, si quieres que tu sociedad tenga estos niveles de bienestar, de riqueza, de prosperidad, tienes que hacer A, B, C, D, E. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero tu sociedad va a ser menos próspera. Punto. Entonces, pues es eh, viene acabando en una ética descriptiva que se dirige a, a recomendar acciones económicas, acciones sociales para mejorar el nivel de vida, el nivel de riqueza. También está el desarrollo de un psicólogo americano que se llama Lawrence Kohlberg, que también postula otra ética puramente descriptiva. Y puramente descriptivas también son la psicología, la sociología, la historia, la antropología, y más ciencias humanas que estudian el comportamiento del ser humano desde un punto de vista de la descripción. Así es. O la historia dice, así fue. Así fue como se comportó el rey fulano tal. Hombre, que de esas descripciones podemos derivar otras conclusiones. Bueno, eso es metahistoria. Porque la historia como tal es la descripción, la crónica fría, des, eh, em, eh, totalmente ausente de toda valoración de los hechos. Esto pasó así. Ya lo que si de eso dirías, mira, y como pasó así, lo encadenamos y lo que va a pasar es esto. O como pasó así, esto nos ayuda a entender cómo somos. O la psicología. ¿Ves? Se basa en puras descripciones. Y la psicología entendida como tratamiento ya y es otra cosa. O sea, si tú vas a un tratamiento psicológico, es otra cosa, es un mecanismo que te hace un doctor o un especialista para que tú superes tus miedos, para que superes tus fobias, para que, en fin, pero parte siempre de una pura descripción. En cambio, podemos ver que la mayor parte de la ética que conocemos o que que, que, que con- em, integra y articula a la sociedad humana, ha sido y será una ética prescriptiva.
La ética prescriptiva se basa en el conocimiento del el bien y del mal. Nosotros conocemos lo bueno o lo malo y calificamos todo el día, 2 horas, en serio, no es que únicamente eh, los martes a las 11:30 de la mañana nos dediquemos a, sea la hora de hacer valoraciones éticas. No, valoraciones en términos de bondad y maldad, los hacemos constantemente. No podemos hacer de otra cosa. Es una característica innata del ser humano. Emitir juicios de valor sobre el bien o el mal de cualquier cosa. Los clásicos distinguían, encontraban que el cerebro humano o la mente humana tiene una facultad innata. Ellos no conocían nada, ni una palabra de neurología. Simplemente a la mente humana, o le llaman al alma humana, al espíritu humano, al intelecto humano, le daban eh, ciertas cualidades que tenía ese, ese eh, esa parte del ser humano eh, que nos llevan a valorar. Esa valoración puede ser descrita y caracterizada por las neurociencias actuales, ¿no? Que describen los mecanismos cerebrales que nos llevan a decir sobre el bien o el mal, o por qué nos gusta una cosa o por qué nos disgusta otra cosa. Es una cosa, es algo que se acerca más, la descripción, en su descripción, se acerca más a, a un mecanismo, uno de tantísimos mecanismos eh, que llevan a cabo nuestro cerebro, unas de las millones de operaciones que lleva a cabo nuestro cerebro, que, que abarca hasta desde un partido de fútbol. Ustedes piensan, olvídense de lo que acaba de pasar en Querétaro. Un partido de fútbol. Ustedes ven la liga de un país que no conocen, la, la, la liga de Turkmenistán. Ustedes ven un partido de esa liga. Les dicen que es la final, de la final del campeonato. Y tenemos un equipo que va con uniforme rojo y otro equipo que va con uniforme blanco. No saben quiénes son. Dicen los nombres de los jugadores y no conocen a nadie. No hay un mexicano, nadie. Todos tienen nombres extraños. Si les obligamos a ver ese partido, les diría yo que en un
8% de las ocasiones vamos a irle a a un equipo en demérito del otro. Vamos a preferir que gane el equipo rojo porque mi color favorito es el rojo y que mete 3 goles. O o, en fin, decidimos este mecanismo de decisión de lo bueno y lo malo, también pasa por la combinación de la ropa. Si yo quiero que estoy bien combinado de azul y blanco, o si pienso que estoy bien combinado de rojo y negro, o si pienso que se ve correntísimo, se me he visto de esta manera. Estas valoraciones pasan también por la comida, por el sabor de la comida. Este platillo es muy bueno. Fíjense la expresión, este platillo es muy bueno. Veremos la cualidad de bondad o maldad a los platillos que comemos. Entonces, todo lo que hacemos es comer cosas buenas o malas. Nuestros hobbies. Todo puede ser entendido desde un punto de vista de bondad o maldad. Las éticas prescriptivas que se basan en nuestra percepción sobre el bien y el mal indican prescripciones, indican mandamientos. Debes hacer lo bueno o debes evitar lo malo. Bueno, les acabo de decir la norma ética más básica. Debes hacer el bien y debes evitar el mal. Entonces, si me han seguido hasta el momento, pueden ver que no es extraño derivar que la ética se conforma así por una clasificación de deberes, por una red cada vez más complicada, cada vez más intrincada de deberes, de derechos y deberes. La filosofía moderna, perdón, la filosofía medieval, parte de la antigua, pero fundamentalmente la medieval, y pues buena parte de la moderna, distinguen 3 niveles de deberes. Nuestras obligaciones, deberes para con Dios, deberes para con nosotros mismos y deberes para con los demás. No hay más. Bueno, sí hay más, obviamente. Podemos decir, deberes para con la naturaleza. Pues sí, si yo voy y por diversión incendio un bosque, pues estoy haciendo una conducta muy poco ética. Pero la verdad es que lo enfocamos, eso, lo encuadramos dentro de los deberes para con los demás. Porque la conservación
ecológica del planeta es una cosa que afecta a todas las personas, les afecta a ellas. Si no les afectara, pues a lo mejor si fuéramos el futuro de la minería, a ver, dicen que los coches eléctricos son engañosamente ecológicos. Porque para producir los coches, esos coches se necesita una gran cantidad de metales raros. Sí, que el polonio, el ripio, este, y que la extracción de esos metales es muy, muy contaminante. Simplemente la extracción de un metal normal, como es el cobre, pues los coches están llenos de cables de cobre. Supone una gran contaminación. Y eso nos preocupa, porque estamos contaminando ríos, envenenando ríos, envenenando lagos. Haciendo cosas que finalmente afectan a los demás. Pero pues lo podemos decir desde otro punto de vista, que sí, la naturaleza en sí misma es una entidad suficiente como para poder fijar o pensar en un respeto, unos ciertos deberes, nosotros para con la naturaleza. En el mundo secularizado de hoy que vivimos, en todo el mundo, casi en todo el mundo, los deberes para con Dios pues, se han convertido realmente en deberes para con nosotros mismos. O sea, toda reflexión teológica acaba siendo, ha acabado siendo un tipo de reflexión psicológica. ¿Sí? Pues, Dios es una cosa imaginaria, ¿no? Que está en tu mente y que si tienes algún problema, pues con Dios realmente tienes un problema con tu propia mente, ¿no? Entonces se pueden reducir. Hoy por hoy ya nadie te hablaría de que hay un nivel de ética que corresponde a obligaciones o deberes para con Dios. Muy poca gente lo ve. O al menos en esta sociedad. Digo, a lo mejor si te vas a Arabia Saudita o si te vas al Vaticano, pues a lo mejor, este, obviamente ahí es diferente, ¿no? Pero para el resto del mundo, este, tenemos deberes para con nosotros mismos y deberes para con los demás. Que los deberes para con los demás pueden abarcar una muy cada vez más importante parte de respeto al entorno ecológico de que nos rodea. Em, los deberes para con nosotros mismos inciden ciertamente en nuestro comportamiento y incluso aquello
impactan claramente en el cumplimiento de nuestros deberes para con los demás. Piensen ustedes, cada uno de ustedes tomó la decisión de inscribirse en este diplomado. Nadie los obligó, creo. Creo que su elección fue libre. Fue libre porque querían conocer más. Y haciendo esto, inscribiéndose a este diplomado del Tribunal Electoral, están cumpliendo deberes para con ustedes mismos. Cuando van, pienso que a lo mejor ya desayunaron o van a desayunar. Cuando desayunan, van a cumplir un deber para con ustedes mismos, pues alimentarse ustedes mismos, dormir, vestirse, todo. Esto es muy importante como preparación para el cumplimiento respecto a los deberes para con los demás. Y digamos, el punto fundamental de la ética y ese es el punto que se rescata a nivel jurídico, es lo que se refiere a los deberes para con los demás. Para nosotros mismos, solamente en cuanto se refleja o incide o impacta en un comportamiento con, que se relaciona con los demás, con las otras personas que componen la sociedad. Hay un intrincado sistema de deberes que corresponden, si estamos hablando de deberes para con los demás, si hemos centrado o, o dirigido toda la reflexión ética a los deberes para con los demás, las demás personas, estamos hablando de, de la de que son deberes que se instauran, que tiene cada persona en la sociedad. Y la sociedad tiene muchos papeles. La sociedad puede ser muy compleja. Entonces, hay, se distinguen los deberes éticos dependiendo de cada una de las personas, en cada una de las posiciones, en cada uno de los momentos, escalones en que se encuentran en esa sociedad. No es lo mismo los deberes que tiene un niño, no sé si que tengan hijos. Una de las cosas más importantes que puede hacer un padre, una madre, es indicarle al niño que tiene unos deberes que hacer, que cumplir. Y no solamente es lo escolar, sino debe aprender a vestirse, debe aprender a bañarse, debe aprender a ir al baño, debe aprender a, a leer, debe aprender a obedecer a sus padres. En la mayoría de los casos,
los padres saben más que los niños de cualquier cosa. Y por eso no es lo mismo el cuadro ético, por decirlo así, que tiene que cumplir un niño de 8 años en su casa, en su escuela, con sus amiguitos, que el que tiene el profesor de la escuela en su casa, con su familia, o esposa o esposo, los deberes que tienen que cumplir en la escuela y lo que tiene que cumplir con sus amigos o amigas. Varía mucho, siendo que el bien y el mal no son muy distintos. La postura ética depende de la posición en que nos encontremos en la red social. ¿En qué punto de la red estás? Como hijo, como padre o madre, como patrón o trabajador, como jefe o empleado, como esposo o esposa, como consumidor o empresario, como rey o súbdito, como gobernante y gobernado o gobernado, como juez o justiciable, como policía, como bombero, como ingeniero o médico. En cada parte de la sociedad hay unas determinados mandamientos que se derivan del bien o del mal, pero insertados en la circunstancia especial. Y es cierto que un ingeniero también puede ser padre, también puede ser maestro, también puede ser empresario, pero antes no lo fue. Antes fue ah, empresario y consumidor. Puede ser esposo y rey o divorciado y súbdito. Puede ser madre y, y bombera. No sé si está bien dicho eso. Entonces, las redes se entremezclan y nos dan nuestra correcta eh, conjunto de deberes y obligaciones que tenemos. Por eso, el niño tiene que aprender desde decir gracias y con permiso, hasta el adulto debe aprender a pagar impuestos o conducir por la derecha y no por la izquierda. Depende, los países que, que se conduzca por la derecha, sí y no. Pero en los países en que se maneje por la izquierda, pues no. O sea, depende en nuestra situación social, cómo estemos integrados en ese red social, en qué países estemos, en qué momento histórico estemos,
depende eh, em, lo bueno o lo malo de nuestra conducta. Em, y llegamos a este punto. Me gustaría hacer una breve pausa de unos minutos para estirar un poco las piernas y seguir con la segunda parte. Después a las 10:10, si les parece, vamos a apagar nuestras cámaras, los que tengan la cámara prendida, y regresamos a las 10:10.
Bueno, pues ya estamos otra vez reunidos para continuar con la exposición y muy bien. Este, em, veníamos diciendo que cada uno de los niveles de circunstancias personales que tiene el ser humano determinan que se suman y complementan entre sí, suponen un tipo de conductas aceptable, que son buenas, o inaceptable o malas. Pero realmente las conductas del ser humano son muchas, muchas, miles de conductas, todos los días, en cada momento. Le estamos haciendo cosas y cosas y cosas y cosas. Pero esas miles de conductas, solo unas pocas tienen una relevancia jurídica. Así que al derecho realmente solo le importan un tipo de conductas, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Conmigo es en que solo le importan aquellas conductas externas. Lo interno, lo que pienses tú, lo que opines, lo que sientas, lo que tu angustia o tu deseo o tu realmente no importa. En muchas ocasiones tampoco importa ni siquiera la intención. Hay veces que sí importa la intención, pero sobre todo se analiza en el hecho penal, ¿no? Pero la parte interna del ser humano no es cognoscible para los demás. Yo no sé qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué, que unos enamorados pueden decir, ay, sé qué es lo que piensas, puedo leer tu mente, pero realmente, salvo que sea una cosa más o menos obvia, nadie puede conocer el pensamiento de las demás personas. No, nadie puede conocer los sueños. Al derecho solo le importan las acciones que haces tú y no que piensas. Por lo general, también solo les importan las sociedades, las conductas bilaterales que tienen una relación con otras personas, con una o más personas. Porque si yo voy a la punta del edificio, en la azotea, y al aire le digo, sí, acepto,
y se lo digo respecto al aire, pues no estoy casado con el aire. Tiene que ser una cosa, una conducta que realmente tenga una relación con otra persona, una conducta bilateral. Tiene que ser una conducta sobre la cual el Estado o la autoridad pueda hacer algo, pueden ser coercibles. Si no son coercibles, porque está más allá del poder del Estado eh, coaccionar eso, no le interesa al derecho. Y pues tienen que ser conductas que sean relevantes para la sociedad. Porque, por ejemplo, buscar mis llaves. Si me piden unas llaves, las busco. Bueno, estoy desempeñando una conducta humana, pero esa conducta no le importa el derecho. Buscarle o girar la llave para abrir la puerta. O sea, hay miles de conductas que hacemos todos los días que no tienen ningún impacto jurídico. Miles. Entonces, ¿dónde queda la ética y la razonabilidad? ¿Dónde queda la razonabilidad? La razonabilidad es muy importante esto que vamos a ver, porque usted ya lleva en su clase de ética y sentido común. La razonabilidad es algo, un mecanismo de la mente humana muy cercano al sentido común. Digamos que se pueden confundir en ciertas ocasiones. Es un tipo de racionalidad. No es una ocurrencia caprichosa, no. Es un tipo de racionalidad que implica la instalación de una lógica difusa. No es una lógica de todo o nada, de bien o mal, sino que es una lógica de aproximaciones, no de bien o mal, una escala de grises en vez de blanco y negro. Es el tipo de ética, este tipo de ética es la que se exige para una parte del razonamiento judicial en las sentencias. Las sentencias que valoran algunos aspectos. En la valoración utiliza un mecanismo razonable. Y pues la razonabilidad se expresa no solo en la conducta del operador jurisdiccional, el juez, la jueza, no, se aplica a todos los operadores jurídicos. Si es algo que se exige o se pretende que tenga el litigante cuando en su demanda relaciona unas cosas con otras y da retóricamente unas conclusiones, aunque sean medio torcidas.
Es lo que hacen los legisladores cuando dan su exposición de motivos. Cada pieza legislativa se acompaña o se ve eh, eh, antepuesta, antecedida por una exposición de motivos. Te voy a dar una ley, te voy a decir cuál es el mandamiento, cuáles son las reglas que debes cumplir por esta y esta y esta y esta y esta y esta razón. Una razón, unas razones formales, como pueden ser em, el cumplimiento de otra ley, ¿no? Esta ley es em, deriva de esta otra, eh, de este artículo constitucional. Esta ley mm, esa es secundaria. Esta es una ley general, es una ley eh, que depende de que arriba tiene una constitución estatal y arriba puede ser que tenga una ley general de carácter federal. Arriba tiene un artículo de la Constitución. Este artículo de la Constitución debe em, convivir con los artículos de los tratados internacionales. Y eso es lo que puede. Es decir, que una exposición de motivos, aquí, cuando habla de eso, cuando habla de su dependencia o de otra norma, da su porcentaje de racionalidad pura, de lógica eh, silogística, de lógica del bien de lo bueno o lo malo, de blanco y negro. ¿Cumples o no cumples? Puede ser que medio cumplas, no, pero se pretende que en cierto sentido sea el cumplimiento o no el cumplimiento. Pero también la exposición de motivos tiene una gran parte de razonabilidad. Junto con la exposición eh, de los datos duros, por ejemplo, el número de cárceles o el número de kilovatios que genera una planta eléctrica, esas cosas que cumplen su papel de racionalidad. Junto a eso está una gran exposición retórica que corresponde a la razonabilidad. La mayor parte de los productos jurídicos hoy se componen eh, por razones aproximadas, razonamientos retóricos, eh, razonamientos políticos,
argumentaciones académicas, hasta ideológicas, para justificar una, la razón por la cual se derivan aquellos hechos, aquellos textos, aquellos mandatos. Y cuando nos enfrentamos con un problema jurídico, nuestra mente responde de una manera hipotética. Vean el mecanismo. A un estímulo externo, nuestra mente, cerebro humano, con base en la experiencia acumulada, reacciona y da una hipótesis de qué es lo que pasa y qué es lo que debo hacer. Y ciertas pautas que hemos recibido del bagaje de la experiencia recibida, que hemos acumulado previamente, pero que es necesario darles una formalidad. Y cuando se la da una formalidad y una seguridad para los justiciables, estamos hablando de razonamientos avalados por un método lógico que corresponde a la razonabilidad. Esto les sonará parecido a lo que escucharon en su clase de, de sentido común, porque pues el sentido común y la razonabilidad, repito, son cosas muy parecidas. El sentido común es más pasivo, la razonabilidad es más argumentativa. Es una manera de, de, de implementar los motivos por los cuales voy a diseñar, voy a justificar una decisión. La razonabilidad se encuentra no solo en el mundo de la ética, sino más bien en el mundo de la argumentación. Y pues eh, por eso es importante que hagamos una distinción entre una ética de mandamientos eh, definidos a una ética de criterios. La ética de mandamientos definidos, el, la más conocida, que la sabemos perfectamente de memoria, es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que, eh, según el relato bíblico, Dios le revela a Moisés en el monte Sinaí, y que los escribe en unas piedras, en unas tablas de piedra. Son las tablas de los mandamientos. Son 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no matarás, ¿no? Esos mandamientos, pues realmente abarcan una parte muy reducida de todas las miles de conductas que lleva a cabo el ser humano.
Porque cuando estoy yo buscando mis llaves y arranco el coche y quiero hacer una evaluación ética de eso, desde el punto de vista de los 10 mandamientos, pues estoy perdido, porque o sea, es una cosa que ni es amar a Dios sobre todas las cosas, ni es más o menos amar a Dios. Ni estoy matando a alguien, ni estoy dejando de matar. No, a menos de que con eso, pues, esté arrancando el coche para atropellar a alguien, ¿no? Pero eso es otra cosa. Las conductas en sí mismas no pueden ser valoradas desde un punto de vista ético. Caminar, caminar no es ni bueno ni malo. Este, amarrar una cuerda, el hecho de amarrar una cuerda no es ni una cosa buena ni una cosa mala. Ah, pero si yo amarrando la cuerda estoy ahorcando a alguien, ya es otra cosa, ¿no? Pero el hecho de amarrarla, de jalar la cuerda, eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las valoraciones estéticas que hagamos. En cambio, tenemos otra ética que no es de mandamientos, sino que es de criterios. Y la doctrina que lo expresa con mejor, con más claridad, es la ética kantiana. Kant nos explica que el deber ser bueno, una actitud, una conducta humana puede ser valorada como buena o como mala, si cumple o no cumple el, una norma, la norma de la universalidad. Si esta conducta debe ser universalmente eh, llevada a cabo por alguien, por todas las personas, pues es buena. Si no, es mala. El criterio de la universalidad es el criterio que nos pone Kant, el que nos dice cuál es la manera en que podemos distinguir la bondad de la maldad. Y pues no podemos dejar de hablar del fundamento de la ética. ¿Por qué una cosa es buena y por qué otra cosa es mala? ¿Por qué? No solo porque ya mi cerebro eh, calificó a esa actitud o a esa conducta como buena o como mala, y por eso debo seguir. No, no. Porque en el fondo una cosa debe ser cumplida o debe ser evitada. El fundamento
clásico siempre acompaña a la humanidad desde hace miles de años, es el argumento divino, poner a Dios. Ah, sí, porque eso es bueno porque así lo dice Dios. Porque estos 10 mandamientos no los digo yo, ni los dices tú, ni los dice ni más ni menos que Dios. Tenemos que seguirlo. En la modernidad, cuando Dios se ha salido de la ecuación, entonces se ha llegado a la conclusión de que una cosa es buena o mala porque hemos ustedes y yo, ustedes entre ustedes, acordado, llegado a la conclusión de que una cosa es buena o mala, es decir, por un acuerdo social. Y pues, no sé si recuerdan un autor que para mí es eh, a lo mejor no he leído lo suficiente, pero para mí es el mejor novelista de toda la historia, que es Fyodor Dostoyevsky, que, bueno, escribe unas cosas fantásticas. Creo que Crimen y Castigo es de lo mejor, de las mejores producciones. Yo creo que es la mejor novela que ha existido en todos los tiempos. Ustedes tendrán su opinión. Bueno, Dostoyevsky también escribió un libro que se titula Los hermanos Karamazov, donde son tres hermanos que son muy distintos entre sí. Uno eh, eh, muy bueno y muy piadoso, y otro medio malo, muy malo. Entonces, en esa novela, uno de ellos dice, si Dios no existe, todo está permitido. De que uno decir, oye, Dios debe existir, porque si no existiera, todo estaría permitido. ¿Y qué calamidad? Todo está, todo estuviera permitido, no. Entonces, bueno, no sé ustedes, pero yo he pensado mucho en frase. Esta frase es muy importante que la reflexionemos. Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si ahora mismo llegara algún ser o alguna conocimiento, de alguna manera ustedes se enteraron de que efectivamente Dios no existe. Y dirían, ah, no existe Dios, entonces todo está permitido. Esa sería su conclusión. Quiero escuchar alguna opinión de ustedes. Este, Carlos está a punto de
de, de- de opinar? ¿Tiene la idea? Sí, doctor, gracias. No todo está permitido, ¿no? Hablabas de los procesos lógicos, racionales, que están inherentes tanto a procesos lógicos como a la propia ética, ¿no? Entonces, no todo está permitido. Hay una racionalidad de la convivencia colectiva con nuestra propia actuación personal. Y entonces, quererse amparar en algo metafísico o en alguna divinidad, dependiendo de la denominación religiosa, para decir si no existe eso, todo está permitido, pues me parece que no, ¿no? Inclusive quienes se digan agnósticos o ateos, también procesan esta ética, esta lógica dentro de la racionalidad y nos vamos dando reglas en lo colectivo que impactan a nuestra acción individual, doctor. Entonces, ya sea con lo metafísico o lo que tenemos en el mundo terrenal, vamos construyendo cuerpos lógicos, racionales, que los incorporamos a la moral y a la ética, ¿no? Entonces, yo creo que no todo está permitido. Se vale construir hacia el bien, pero así como todo está permitido para hacer lo que me venga en gana, me parece que no, doctor. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? Clara Luz, ¿tienes alguna opinión al respecto? Bueno, puede ser que tengamos algún problema de conexión. Mm, no sé, le preguntaré yo ahora a, a Denise. Todo está permitido. Ahora te dicen, Dios no existe. Hola maestro, buenos días. Pues no, porque como dice el maestro Carlos Oropesa, el ahora sí que el justificar nuestras conductas con algún ser divino, dependiendo la creencia religiosa, pues va más allá porque también está el principio de derecho de lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, no necesariamente de una divinidad, sino de las leyes, de las normas que implanta la sociedad. Eh, es un tema de acuerdo a la ideología de cada persona. Y como abogados, pues siempre nosotros tratamos de justificar o de ver que sí se puede hacer o que Y no si se mi puede hacer ideología fuera, sin infracción, sin infringir la ley. y si mi ideología fuera, oye, mira, yo pertenezco al cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos muchos problemas con la familia michoacana, porque me están quitando un mercado. Incluso mataron a unos míos. Ya, y de por azar capturo a uno de los de la familia de ese otro cárcel. Ok, ya lo capturé. No existe Dios. O si existe, pues Dios no le importa no le importa lo que haga yo. Entonces, Maestro, es que ya nos mi ideología Es que ¿no? nos encontramos en una situación en donde ya no existe ni ética ni moral en las personas. O sea, el claro ejemplo es lo que acaba de pasar. Ahora también, por ejemplo, en el ámbito militar, o sea, los militares también, ellos hacen cumplimiento de un deber también, pero sí me imagino que debe de ser muy complicado su moralidad y su ética con el cumplimiento de un deber. Ahora, hablando de la delincuencia,
no tienen ética, o sea, para mí no tienen moral, no tienen nada donde actúan de una manera tan inhumana. Es muy, no sé, maestro, es algo muy triste. Pues sí, aquí tenemos una participación de Jesús que dice, yo considero que los límites siempre son buenos. El hecho de que todo esté permitido nos haría caer en una anarquía, de un estado falto de derecho. Y el hecho de que Dios no exista y por eso me ve y puedo hacer todo, puedo hacer todo, creo que dista mucho del porqué de los límites. Si bien ayuda para los creyentes, hay una gran diversidad, pero también hay ateos y todos, y no todos los que hacen cosas no permitidas son ateos. La ética y la moral debe ir alejada de la religión. Yo creo que tiene mucho sentido lo que dice Aranzazú y compartan grandemente sus opiniones, la opinión de Carlos y la de Denise, porque simplemente esa frase de que si Dios no existe todo está permitido, es, o es falsa o es incompleta, por lo menos. O sea, la gran mayoría de las veces que cumplimos una norma, incluso las normas jurídicas, lo hacemos por razones diferentes a la existencia de Dios, incluso por razones diferentes a la sanción jurídica. Si yo les dijera, bueno, no existe Dios y tampoco existe la autoridad. Hagas a lo que hagas, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Tú agarras, si matas a tu vecino, no te digo que estar bien, pero simplemente te digo que Dios no te va a castigar, ni el Estado te va a castigar. Esto es totalmente impune. Bueno, en México hay mucha impunidad y por eso mismo el nivel bueno, otras cosas también, ¿no? Eso ayuda a que el nivel de inseguridad, de crímenes, se haya multiplicado así exponencialmente. Pero la mayor parte de la gente no mata al vecino por el hecho de que le cae mal. A mí me cae muy mal mi vecino porque tienen fiestas todas las noches. Y ya estoy hasta el gorro, no puedo dormir. Entonces lo que puedo hacer es ir, meterle un balazo en la cabeza ya. Se acabó el problema, se acaban las fiestas. Pero no lo voy a hacer. Y no porque no haya, no porque haya o no haya Dios, no porque haya o no haya autoridad, sino porque pues, simplemente... Y al contrario, si habiendo Dios y una creencia firme en Dios, habiendo una autoridad, y una autoridad muy firme y con un grado de impunidad
cercano al cero, todavía sigue habiendo crímenes. Todavía sigue habiendo la posibilidad de que se chavete en la cabeza de alguna persona, agarre y un niño, como tantos en Estados Unidos, que se meten con armas a sus escuelas y matan a la maestra, a sus compañeritos. Entonces, la, la ecuación no es si hay Dios o no hay Dios, sino que regresamos a una cosa muy interesante que es el principio de la reflexión ética clásica, que indica que tenemos una valoración ética innata. Antes que nada, nosotros mismos valoramos las cosas. Y esto, a pesar de que pueda entenderse que Kant ha dado un gran cambio en la visión ética y moral, realmente no es muy distinto. Kant hablaba de que la conducta ética, la conducta buena, se basa en la buena voluntad. Y esa buena voluntad es algo que también, de la que también hablan los clásicos. Así que la razonabilidad va, se junta, va unida a la ética en cuanto a la fundamentación de la ética, en cuanto a la valoración de la ética, de lo que se debe o no se debe hacer. Y se refleja en la argumentación jurídica. Que la argumentación jurídica tiene un gran impacto, una gran fuente ética, porque, como hemos visto, el derecho no es otra cosa más que las normas, ciertas normas, las normas que te dirigen a valorar o a reglamentar un pequeño número de acciones humanas. Las demás acciones humanas, pues sí, están valoradas por la ética también, pero escapan de la sanción jurídica. Y pues, hasta aquí hemos llegado. Y quisiera preguntar, o quisiera abrir el espacio para preguntas y respuestas, si las hay, en este momento. ¿Algún comentario, alguna sobre la... Ok, Carlos. Adelante, Carlos. Sí, doctor, muchas gracias. Quiero regresar a la parte inicial de la exposición del día de hoy,
donde nos compartía esta visión que tuvieron y tienen, creo, varias civilizaciones sobre el de transferir cualidades y características humanas a los animales o viceversa, ¿no? Desde el tema de la mitología griega, la mitología romana, y también en nuestro país, ¿no? Las culturas de los pueblos originarios, por ejemplo, los mayas. Usted citaba el caso del jaguar, que en la cultura maya el jaguar pues es prácticamente un animal, un ser sagrado. ¿Usted considera, doctor, que esta transferencia que hacemos de las cualidades y características humanas a otros animales o inclusive a objetos animados, a computadoras, a los memes, cree que esta tendencia vaya a seguir en el futuro dentro de estos procesos de, digamos, racionalidad con una carga emocional, a lo mejor, si me permiten el término, una racionalidad no tan objetiva, pero que al final de cuentas sí tiene elementos de racionalidad, doctor? ¿Cree que esto solo fue propio de las culturas de hace muchos siglos o lo seguimos teniendo, doctor? Es cuanto, gracias. Sí, gracias, Carlos. Mira, desafortunadamente creo que el ser humano no aprende muchas cosas. Y al igual que, bueno, eso ha sido bueno y ha sido malo para nosotros. Al igual que hemos podido llegar a vivir en el Polo Norte sin que haya cambiado sustancialmente nuestra, nuestro contenido genético. No es que las personas que viven en el Polo Norte, o los animales, les haya crecido pelo en la piel o, o no, o sean como osos, ¿no? No, la verdad es que no. La verdad es que ellos están ahí por eh, el ingenio humano. Y ese ingenio les permite pues, vestirse, procurarse calor para, para llevar este, para protegerse de los problemas que pueden tener al respecto. Entonces, esa misma carga, en ese mismo sentido, seguimos siendo muy primitivos. Desde, igual, lo mismo que fue, o que es que podemos vivir incluso en otro planeta sin haber cambiado sustancialmente ni un milímetro nuestro contenido genético. Tenemos el mismo contenido genético que hace 200.000 años, hace cientos de miles de años. Y creo que lo vamos a seguir teniendo por muchos años más. Si el ser humano sigue viviendo, claro que no sé qué se le pueda ocurrir a este señor Putin. Se pone loco, igual ya estamos en los últimos momentos de la existencia de la civilización humana. Pero nuestra imaginación, que es una bendición para muchas cosas, también es una maldición para muchas más cosas. Y por eso
Eh, eh, por eso la imaginación y la manera de procesar las cosas no van a cambiar sustancialmente. Yo soy muy pesimista al respecto. Yo creo que no vamos a cambiar. Es lo que se pensaba en la modernidad, en la ilustración. Ya, ya estamos en un mundo racional. Todo el mundo va a actuar racionalmente. Adiós mitologías, adiós religión, adiós supersticiones. Ya viene la época de la razón. Y al mismo tiempo, en el siglo XIX, que, que era el máximo de la ilustración, al mismo tiempo estaba teniendo lugar el pensamiento de Nietzsche, el pensamiento irracional, el pensamiento romántico, el pensamiento marxista. O sea, que vienen a combatir eso, ese pensamiento racional que nos puede parecer muy liberador, que es fuente de nuestra cultura occidental libre, liberal. O sea, creo que no se va. No, quién sabe qué pase en el futuro. Futuro es algo imposible de prever, ¿no? Pero yo estoy muy pesimista al respecto. Ya a vida cuenta la experiencia de tantos años. Muy bien, pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir estas reflexiones con ustedes. Eh, sé que para este módulo tienen que hacer algún trabajo, no sé si les han dejado. Bueno, pues estoy muy a la orden. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Y les deseo una excelente semana.